Bueno, contadores, para continuar con la teoría de fundamentos de auditoría, ahora vamos a ver una norma importante, que es la norma 210, la norma internacional de auditoría 210. Esta norma internacional de auditoría, la 210, nos habla sobre el encargo de auditoría. ¿Qué deben de entender por encargo de auditoría? Bueno, pues encargo de auditoría es el contrato, o digamos así, los términos por los cuales nosotros vamos a llevar a cabo nuestra auditoría. Vamos a firmar ese acuerdo con el cliente y el auditor. Pero, ¿qué es lo que más considera esta norma más importante? Bueno, esta norma trata de la responsabilidad que tenemos nosotros como auditor de elaborar una carta encargo de auditoría donde se establezcan los términos por los cuales vamos a llevar a cabo esa auditoría, ¿sí? Que en este caso los términos deben estar de acuerdo tanto el cliente que vamos a auditar como nosotros como auditores, ¿sí? Entonces de eso trata esta NIA 210, de que existe un encargo de auditoría, ¿sí? Un encargo este encargo de auditoría por lo general se hace por medio de una carta. Vamos a ver en el semestre, bueno, más bien en el semestre, sino en las siguientes clases, que va a haber que hay una carta encargo modelo que sugieren las normas internas de auditoría. Vamos a ver cómo se elabora un modelo y haremos un ejemplo. ¿Sí? Esta carta encargo, no se les olvide que los términos se lleva a cabo en acuerdo ya sea con la dirección de la entidad o con los responsables que gobiernan la entidad. ¿Sí? En este caso, podemos hablar de los dueños. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta carta encargo? De aceptar o continuar con un encargo de auditoría. Muchas veces nosotros realizamos el encargo y el cliente no está de acuerdo, o nosotros tampoco estamos de acuerdo con lo que ellos, con los términos que ellos están proponiendo, o los que nosotros ponemos no están de acuerdo el cliente con los que yo proponga. Entonces el objetivo, ver si aceptamos el encargo de auditoría. Para esto debe de haber condiciones previas a la auditoría, o sea, ponernos de acuerdo, sabes que estos van a ser los términos, cliente, y el cliente también debe de aceptarlos, ¿sí? Entonces, la finalidad de esta NIA es que nosotros digamos si vamos a aceptar o no ese encargo de auditoría. Y es importante la comprensión de los términos del encargo de auditoría con la dirección o los responsables del gobierno de la entidad. Sí es importante que ambos estemos convencidos de cuáles van a ser todos los términos que estarán en la carta encargo de auditoría. Si no hay acuerdo, pues bueno, simplemente no se llevaría a cabo la auditoría. Pero de que debe de existir esta carta encargo, la debemos de tener. Al momento de hacer una auditoría, debe de existir esta carta encargo como requisito de las normas que nos obligan a llevarla a cabo. Bueno, esas condiciones previas que nosotros debemos de analizar en la carta encargo antes de poderla firmar y de que vamos a llevar a cabo la actividad, debemos de tomar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, aquí yo voy a tomar en cuenta el marco de información financiera, lo que son las NIFs. Debo de tomar en cuenta si ellos aplicaron esas NIF para elaborar los estados financieros, si ese marco de información financiera es aceptable. Si por un momento yo detecto que no es, digamos que no es aceptable este marco, pues entonces no aceptaríamos el encargo de auditoría. Y aquí debemos de decir que en este caso, ¿cuál es la responsabilidad? Dice aquí, ¿cuál es la responsabilidad de la dirección? Bueno, pues la preparación de los estados financieros dice que ellos deben de basarse en un marco de información financiera, que es lo de las NIFs, y que debe de tener una presentación fiel. Entonces la dirección debe de reconocer esa responsabilidad, si confirmar, conoce que ellos elaboraron los estados financieros de acuerdo a esas NIFs. Y también nosotros debemos de investigarlo. Y que también utilizaron un control interno para elaborar estados financieros. No se les olvide que control interno, siempre que hablamos de control interno, es la forma en cómo trabajan o cómo llevan a cabo sus registros contables o cuáles son sus procedimientos para elaborar sus estados financieros. Y algo bien importante, yo como auditor me deben de proporcionar toda la información que yo necesito. ¿Sí? Ellos, los que voy a auditar, me deben de proporcionar toda la información que yo necesito y que ellos la utilizaron para elaborar los estados financieros. ¿Sí? Toda la información que sea necesaria para que yo pueda fundamentar mi opinión. También si por ahí necesito de alguna información adicional,
lo voy a hacer, le voy a decir, sabes que esta información también es importante que me la entregues porque tuvo que ver con la elaboración de estados financieros o porque yo considero que son necesarios para poder obtener evidencia en mi auditoría. Y otro aspecto importante es que me deben de permitir el acceso ilimitado a las personas que vamos, bueno, a la entidad que voy a auditar, todo su personal, que yo pueda tener acceso a ese personal de manera ilimitada, o sea, que no me restrinjan. Y esto es con la finalidad de que si yo considero necesario utilizar la información de algún personal, bueno, de parte del personal de la empresa, y yo lo considero necesario para mi entidad, tengo que hacerlo y ellos no me deben delimitar en ese aspecto. ¿Sí? Entonces esas condiciones hay que decirles, ¿sabes qué? Tus estados financieros, me debes decir tu NIP, tu control interno. El cliente no nos debe de ocultar nada, ¿sí? Nada que nos haga a nosotros, que nos dé una limitante. Bueno, vamos a ver otro aspecto, limitación al alcance de la autoridad cuando se acepta la carta de encargo. Aquí hay que ver que la persona, el cliente que vamos a auditar, no nos ponga condiciones o límites para no llevar a cabo la revisión. Entonces, en ese caso, si fuesen límites de consideración, entonces no aceptaríamos el encargo. Entonces, si hay una limitación para que yo pueda revisar o el cliente me impone una limitación, en ese momento tenemos que negar o no aceptar el encargo de auditoría. Si ellos no nos pueden limitar, tienen que darnos acceso a todo lo que sea necesario para fundamentar, obtener nuestra evidencia y fundamentar nuestra opinión. Otros factores que van a afectar la aceptación, que digamos que si no los consideramos, podemos tener problemas, es que el marco de información financiera, los que utilizaron para preparar los estados financieros, no es correcto, no es aceptable. Entonces, no tiene ningún caso revisar a un cliente que no respetó este marco de información financiera, que en este caso serían las NIFs. Si nos damos cuenta que no respeta esa situación, entonces también no aceptar el encargo. Y si no llegamos a ningún acuerdo, ¿no? O sea, si por ahí el cliente pone peros y yo pongo peros como auditor y no se ha alcanzado el acuerdo, pues también no se va a aceptar la carta de encargo. ¿Sí? Dice aquí, acuerdo a los términos del encargo. Bueno, todos los términos que establezca el cliente, o bueno, que estén de acuerdo el cliente y en los que también yo estoy de acuerdo o que yo le planteé al cliente, deben de constar por escrito, ¿sí? Eso se llama, esa parte escrita se llama carta de encargo. Les mencionaba al principio de esta lección que vamos a ver el modelo de carta de encargo y también vamos a elaborar un ejercicio de esa carta. ¿Qué debe de incluir? El objetivo y alcance, qué voy a obtener de mi auditoría y hasta dónde voy a revisar, ¿sí? Mi responsabilidad, yo como auditor, de qué soy responsable también en esa carta. Y también cuál es la responsabilidad de la dirección o en este caso de los gobernantes de la entidad. Entonces, del gobierno de la entidad, o sea, ellos tienen que tener una responsabilidad también, así como yo la tengo como auditor, entonces debe de plasmarse en esta carta de encargo. Y de identificación de cuál fue el marco de información financiera en el que basaron la elaboración de sus estados financieros. Eso es importante. Si yo voy a revisar estados financieros, debo de ver que se haya respetado esta situación. Y por lógica, pues va a obtener un informe. Ellos esperan que sea un informe aceptable, correcto, que les beneficie, pero también hay que hacer referencia a que puede haber una opinión negativa o algo que no les beneficie. Entonces debe de manejarse esa situación, no decirle, oye, yo te voy a revisar y ¿qué crees? Todo va a estar bien. Entonces no podemos establecer en la carta de encargo de situación, sino manejar la alternativa de que puede ser que a lo mejor encontremos detalles que no nos parezcan bien. Y en este caso, pues el informe, tenemos que reportar ese informe, pero tenemos que darle a entender antes de auditarlo qué es lo que le voy a entregar como resultado. Sí, probable y también no probable, o sea, de que pudiese estar mal y decir, ¿sabes qué? El hecho de que te voy a entregar un informe no quiere que te lo voy a entregar bien si estás mal en tus estados financieros. O puede ser que a lo mejor te quisieran convencer o que digan, no, es que usted mencionó en su carta de encargo que nosotros íbamos, no prometer, simplemente decirles, te voy a entregar un informe, pero de los resultados que yo haya encontrado. ¿Sí?
Y por último, bueno, si nosotros estamos realizando auditorías, en este caso recurrentes, que estemos revisando al cliente constantemente, no hay que estar elaborando una carta encargo cada auditoría, ¿no? Simplemente se va a la carta encargo, la primera que hicimos, se busca si hay alguna referencia, algún cambio o algún término de algo que se tenga que modificar, entonces lo platicamos con la dirección o los responsables del gobierno de la entidad y lo llevamos a cabo. También tiene que ser por escrito esos cambios. Y si por ahí voy a hacer una modificación tomando en cuenta lo del punto anterior, bueno, eso debo de tener una justificación de por qué la voy a hacer, por qué voy a hacer esa modificación o por qué debo de justificar, o más bien debo de justificar por qué voy a hacer ese cambio. Y también si hay nuevos términos, bueno, también deben de estar por escrito. Todo esto con la finalidad de que haya un buen acuerdo, ¿no? Un buen acuerdo para llevar a cabo la auditoría. Entonces, no se les olvide que la NIA 210 trata del encargo de auditoría que consta en una carta encargo de auditoría donde se establecen los términos que debe de respetar el cliente, que debemos de respetar los auditores y que ambos estemos de acuerdo. Eso sería todo respecto a la NIA 210 contadores. Y bueno, eso sería todo. Que tengan excelente tarde.